Hola, buenas tardes. Bienvenidos todos a la videoconferencia que tenemos el día de hoy. Mi nombre es María Alejandra Tamayo, yo soy secretaria de Reivindicaciones del Centro de Estudiantes y bueno, queríamos agradecerles a todos por conectarse una vez más a nuestras actividades. El día de hoy vamos a hablar sobre las patologías oculares relacionadas a enfermedades sistémicas. La ponencia la va a dar la doctora Isabela Silva. Ella es egresada de nuestra escuela, la Escuela de Medicina Luis Racetti, y actualmente está haciendo su posgrado de oftalmología en Abao. Es un posgrado de la ULA y bueno, está en su tercer año de residencia. Y nada, de verdad, muchísimas gracias, doctor Isabela, por acompañarnos el día de hoy. Y es un lujo para nosotros, pues, tenerla aquí y escucharla. Entonces, bueno, sin más nada que agregar, vamos a dar inicio a la videoconferencia. Ok, buenísimo, gracias, Male. Hoy vamos a hablar de retinopatía hipertensiva y diabética. Me pareció bien la idea de darles esta clase porque yo, siendo graduada de la escuela Luis Racetti, sé que uno no aprende mucho de oftalmo en la rotación, que además es tan corta, ¿no? Entonces, la finalidad de la presentación del día de hoy es que ustedes sepan lo básico, como médicos generales que van a hacer, sobre qué es lo que hay que ver con un paciente con retinopatía hipertensiva y diabética. Vamos a comenzar de una vez. Dice que a veces se queda un poquito pegado. ¿Por qué escogimos retinopatía hipertensiva y retinopatía diabética? Porque son enfermedades con alta prevalencia mundial, que pueden llevar a la ceguera y que no necesariamente van a llegar a nosotros los oftalmólogos en primera instancia, ¿ok? Y ustedes, como futuros médicos generales, con un diagnóstico adecuado, un control de enfermedad sistémica y una referencia oportuna, nos pueden ayudar a nosotros en la prevención de la ceguera en los pacientes que tienen esta patología. Traje el doctor Musi porque él me ha enseñado muchísimas de las cosas que sé sobre la retinopatía hipertensiva y diabética. Él es un doctor especialista en la escuela Vargas, José María Vargas, que en verdad, si tienen la oportunidad de conocerlo en algún momento o de ir a una de sus clases, les recomiendo que vayan porque uno aprende muchísimo. Sobre todo, él es neurooftalmólogo, pero él es internista, él no es oftalmólogo. Entonces, es muy rico el aprendizaje de toda la patología como tal y de lo que podemos ver con el fondo de ojo. En la imagen de la izquierda pueden ver que tenía un gorro, esa fue una de las últimas clases que nos dio el año pasado, que es de Sherlock Holmes. Él dice que nosotros, o el médico generalmente, debe ser como Sherlock Holmes y debe conseguir todas las pistas que nos va dejando la enfermedad para hacer un buen diagnóstico. Él nos marcó en las primeras clases, hablando del fondo de ojo, nombrándonos a Jean-Martin Charcot. Él es uno de los fundadores de la neurología moderna y pocos años después de la invención del oftalmoscopio, describió la oftalmoscopía como la anatomía patológica realizada sobre el ser viviente. Por lo tanto, es la anatomía patológica viviente. Y es así, es la única forma que podemos ver dentro del cuerpo sin operar. No hay ninguna especialidad que puedas ver algún vaso sin abrir, sin operar o con algún estudio. La oftalmoscopía convierte el fondo de ojo y la retina en una ventana, y si sabemos observarlas e interpretarlas adecuadamente, puede ser de gran beneficio para el diagnóstico, sobre todo las enfermedades que vamos a hablar el día de hoy. De manera básica, porque sé que estamos todos en etapas muy básicas de saber lo que es la oftalmología, les voy a hablar de la retina, ¿ok? La retina es la capa naranja que pueden ver señalada por dentro del globo ocular. ¿Okay? Este es el órgano encargado de recibir los estímulos visuales y convertirlos en estímulos eléctricos, para que luego puedan ser conducidos a través del nervio óptico a la corteza cerebral para ser interpretadas. Por lo tanto, la retina es una estructura de suma importancia y su integridad es directamente proporcional a la capacidad visual que pueda tener el paciente. ¿Okay? Traje este esquemita para más o menos que se puedan imaginar qué es lo que vemos nosotros y cómo se distribuye la retina cuando la estamos evaluando. ¿Okay? Vamos a comenzar con el polo posterior, ¿okay? Es la zona más posterior del globo ocular, y es la única que ustedes van a ver con el oftalmoscopio directo, que es usualmente la herramienta que tiene el médico general o el médico internista
Posteriormente tenemos lo que en el esquema está marcado como área 2 y área 3, que es la periferia media, y representa el ecuador del globo ocular, ¿ok? Y por último tenemos la zona que es más anterior, que se llama extrema periferia. Lo que es extrema periferia y periferia media no se observa con el oftalmoscopio directo. Nosotros los oftalmólogos tenemos otras herramientas, en la lámpara de hendidura con un lente o con el oftalmoscopio indirecto, en la que evaluamos estas zonas, ¿ok? De manera que fuesen más o menos imaginándose y familiarizándose con lo que se ve en el fondo de ojo, les traje un esquema y una foto del fondo de ojo. Les voy a hablar un poquito de la anatomía de qué podemos conseguir aquí. Entonces, tenemos en primera instancia el disco óptico, que es el cable, como ya les dije, que conduce toda la información a la corteza cerebral. Tenemos las arteriolas, que son las que son más claras y más delgadas, y tenemos las vénulas, que son un poquito más gruesas y más oscuras. Estas las definimos como superior, inferior, nasal y temporal, dependiendo de dónde estén ubicadas. Tenemos la mácula, que se encuentra en todo el centro posterior de la retina, tiene la mayoría de fotorreceptores, y en su centro se encuentra la fóvea. Es el sitio con más sensibilidad y que permite la verdadera visión detallada. Esto quiero que más o menos se lo imaginen, se lo recuerden, porque las patologías de las que vamos a hablar hoy afectan estas partes. Entonces, comenzando a hablar de la retinopatía hipertensiva, tenemos primero que hablar, obviamente, de la hipertensión arterial. Es el factor de riesgo más importante para enfermedad cardiovascular y su mortalidad a nivel mundial. Se estima que para el 2025 1.56 billones de personas sufran hipertensión arterial. Y en la actualidad el 33% de la población mundial adulta tiene hipertensión arterial. ¿Qué es importante de esto? Solo el 52% mantiene una presión arterial controlada, es decir, tenemos casi la mitad de los pacientes que sufren hipertensión que no controlan los niveles de tensión. El Colegio Americano de Cardiología y la Asociación Americana del Corazón sugieren las siguientes definiciones para la hipertensión arterial, en donde la hipertensión la dividen en dos estadios. ¿Okay? El estadio 1, cuando tenemos una presión sistólica de 130 a 139 y diastólica de 80 a 89, y el estadio 2, que es 140 o mayor la presión sistólica, y la diastólica 90 o mayor. Y eso hay que diferenciarlo de lo que es una crisis hipertensiva, que es una verdadera emergencia, y hay que saber reconocerla para tratar al paciente en su debido momento. Entonces, entrando más al tema de la hipertensión, de la hipertensión arterial y de lo que afecta, vamos a hablar de que tenemos unos órganos blancos o unos sistemas que son los principalmente afectados cuando mantenemos la presión alta y no controlada, que son el cardiovascular, el renal, el cerebrovascular y el globo ocular. El globo ocular lo va a afectar de tres maneras distintas. En la retina, con la retinopatía hipertensiva, que es la que vamos a hablar el día de hoy, la coroides, con la coroidopatía hipertensiva, y en el nervio óptico, con la neuropatía óptica. Entonces ya ahora sí, pasando a la retinopatía hipertensiva, es la manifestación más común de hipertensión que se desarrolla por elevaciones agudas o crónicas de la presión arterial. Con respecto a la epidemiología, la aparición de los signos de la retinopatía hipertensiva son comunes en pacientes mayores de 40 años con o sin diabetes, con una prevalencia del 2 al 17%. Los signos tienden a aumentar con la edad y van a variar dependiendo de la raza y de la etnicidad del paciente. Es importante que se ha demostrado que la estrechez arteriolar generalizada precede el desarrollo de la hipertensión en pacientes que no tienen antecedentes ni diabetes ni enfermedad cardiovascular. ¿Qué quiere decir esto? Que si uno ve a un paciente que está presentando estrechez arteriolar generalizada sin ningún antecedente, las probabilidades de que desarrolle hipertensión arterial son altas, ¿ok? Está conectado. Y bueno, continuando, hay que tomar en consideración que los vasos retinianos se diferencian de los otros vasos sanguíneos porque tienen características distintas. Y estas son que hay ausencia de inervación adrenérgica, que hay autorregulación del flujo sanguíneo y que hay la presencia de la barrera hematorretiniana. Con respecto a la autorregulación retiniana, es el proceso por el cual la propia retina controla la presión dentro de sus vasos. Juega un rol importante, sobre todo en la protección tisular ante el efecto de un flujo sanguíneo de elevada presión.
La arteria central de la retina, también es bueno saber que reduce su calibre a 100 micras al ingresar al disco óptico, se vuelve arteriola, perdiendo su capa muscular y la membrana elástica interna. Entonces, la autorregulación retiniana se logra mediante dos mecanismos. Uno, que son los elementos de la pared arteriolar, que son los pericitos, y estos son elementos que sobresalen de la superficie de los capilares retinianos y los rodean. Y tienen una función contráctil que facilita el bombeo de la sangre oxigenada a través de la red capilar retiniana. También tenemos los elementos del endotelio capilar, que tienen un papel primario en la modulación de la función y estructura vascular. Liberan diversas sustancias vasoactivas que producen una potente constricción y dilatación vascular. Entonces, ya empezando a hablar de la patología como tal, la fisiopatología se va a dividir en tres fases. La fase vasoconstrictiva, la fase de esclerosis y la fase exudativa. La fase vasoconstrictiva o aguda se produce por el aumento de presión arterial que se transfiere directamente sobre los vasos del globo ocular. Estos inicialmente se van a contraer mediante el mecanismo de autorregulación que ya hablamos, y se produce un vasoespasmo y estrechamiento por adelgazamiento arteriolar difuso. ¿Cómo se observa eso? Como una disminución de la relación arteriola-vénula, que usualmente debe ser 2:3. Como pueden ver en la imagen señalada con las flechas, y si lo comparan con la imagen que vimos cuando estábamos hablando de la anatomía, las arteriolas están mucho más delgadas en comparación a las vénulas, ¿ok? Y esto es importante tomarlo en consideración. Pasando a la fase de esclerosis, es cuando tenemos una presión aumentada que persiste y empieza a superar el tono vascular compensatorio. Se producen cambios de engrosamiento, opacidad y visibilidad progresiva de la pared de los vasos. Y esto lleva a un estrechamiento arteriolar severo, la presencia de cruces arteriovenosos y acentuación del brillo de los vasos. Estos son los signos de esta fase y vamos a hablar de los. Con respecto a la acentuación del brillo de los vasos, les traje 3 ejemplos para que más o menos sepan reconocerlos cuando hagan un fondo de ojo. Vamos a tener la arteriola normal, la arteriola que se denomina en hilo de cobre, y la arteriola que se denomina en hilo de plata. Entonces, la arteriola normal tiene una pared invisible y trasluciente. En ella se observa la columna de sangre, y en el domo de esta columna es que se refleja la luz con la que nosotros estamos observando. Este brillo o esta luz va a ocupar 1/3 o 1/4 del calibre del vaso y se va a ver más o menos como en este esquema que les traje. Cuando ya empezamos con la patología, empieza la pérdida de la translucencia de la pared y esto acentúa el brillo, ¿ok? Se produce hialinización de la íntima y del endotelio y proliferación e hipertrofia de la túnica media. Esto hace que el brillo ocupe medio del calibre, la mitad del calibre del vaso y se vea más o menos como en el esquema que les coloco ahí. Y por último, la arteria en hilo de plata ya es el grado de máxima visibilidad, toda la pared es opaca, visible y blanquecina, ¿ok? Esto tiene un aspecto blanqueado mate de plata pulimentada y por eso el nombre en hilo de plata. Y el brillo en este momento abarca el 100% del calibre del vaso. Entonces aquí les traje ciertas imágenes para que más o menos puedan comparar. Así se ve una arteriola en hilo de cobre. Ven que en comparación a la imagen inicial que vimos, el brillo está muy aumentado, pero todavía podemos observar que el brillo no ocupa el 100%. Y aquí tenemos el ejemplo de una arteriola en hilo de plata, que ven que es muy brillante y muy blanca, casi que completamente blanca. También vamos a hablar un poquito del signo de cruces arteriovenosos. Esto ocurre cuando una arteriola que ya está engrosada pasa por encima de una vénula y la comprime, ¿ok? Y esto puede llevar a rectificación, tortuosidad, envainamiento vascular y cruces con un ángulo recto y obtuso. Vamos a hablar un poco de cómo se ve normal sin patología para que después tengan un punto de comparación. En los cruces sin patología, la arteriola trasluciente transparenta un poco la vénula subyacente y no trastorna su curso, y usualmente es un cruce de ángulo agudo. Ya en la patología tenemos distintos grados que solo les voy a nombrar. A mí lo que me interesa es que ustedes sepan reconocer un cruce arteriovenoso patológico. ¿Okay? El grado, ya eso va más allá. Entonces, bueno, tenemos el grado de ocultamiento, el grado de ahusamiento o signo de Gunn, el grado de desviación sin compresión o el signo de Salus, y el grado de desviación con compresión, que ya sería el cruce arteriovenoso más severo. Entonces aquí tenemos
un cruce donde pueden ver que ya se empieza a ocultar la vena, la arteria ya no es tan transparente, y nos vamos un poquito más severo, ven que está mucho más brillante, está rectificando o cambiando un poco el camino de la vénula que pasa por debajo. Y por último ya tenemos aquí cuando hay hasta compresión de la vénula, y pueden ver que ya el ángulo, que inicialmente era agudo, ahorita es recto. Pasando a la fase exudativa, esta fase indica una hipertensión antigua agravada o una hipertensión reciente de reciente aparición. Hablando de esta fase, quiero dejarles a todos claros que con respecto a estas fases no necesariamente van en este orden. Ustedes pueden tener un paciente joven que no tenga patología de hipertensión previa, que de repente le dé un pico de hipertensión muy importante y el paciente no va a tener la fase de esclerosis, sino simplemente va a pasar directo a una fase exudativa. Y eso hay que tomarlo en consideración. En esta fase se observan presiones arteriales muy elevadas y se produce por disrupción de la barrera hematorretiniana con posterior fuga de sangre y plasma a través de las paredes de los vasos. ¿Okay? En esta fase ya el mecanismo autorregulador se pierde. Y bueno, vamos a tener 4 signos principales que vamos a hablar un poco de cada uno. Las hemorragias es el principal signo clínico de la fase exudativa. Ellas pueden tener distintas formas dependiendo en qué capa de la retina se encuentren. Eso es importante. En retinopatía diabética hablamos un poquito más detallado al respecto. Aquí tenemos un ejemplo de cómo se pueden ver. Hay unas que son redondas y hay unas que son en forma de llamas, es llama como de fuego, ¿ok? También tenemos la presencia de microaneurismas que se producen en áreas localizadas de debilidad de la pared capilar a favor de éstasis, anoxia y nutrición inadecuada. Estas también son frecuentes encontrarlas, más frecuentes que encontrarlas en pacientes con retinopatía diabética, pero también se pueden encontrar en estos pacientes y por eso los traemos. Aquí tenemos un corte histológico de un aneurisma retiniano, microaneurisma retiniano, donde ven que viene la arteriola y empieza una dilatación sacular que viene directamente pegada a ella. También vamos a hablar un poquito más. Con respecto a los exudados, se producen por concentración de lipoproteínas, ¿ok? Forman depósitos amarillentos de lípidos y dependiendo de donde estén ubicados pueden tener ciertas características, por lo menos cuando se encuentran en la mácula pueden formar lo que se llama una estrella macular. Y esto es porque la orientación de la capa de fibras nerviosas desde la fovea le da esta característica. Y aquí hay una imagen perfecta de por qué está descrito como una estrella macular, ¿ok? Que tiene aquí los puntitos, perfecto. Y bueno, por último, las manchas blanco-algodonosas. Estas son lesiones blanquecinas, mate, ubicadas usualmente en polo posterior, y que representan áreas de isquemia localizada y pérdida de integridad de los axones, ¿ok? Ellas se van a ver, como en esta imagen, zonas blancas, mate, que pueden hasta cubrir o pueden quitar la visibilidad de los vasos. Entonces, con respecto a estos signos, ¿qué es importante? La aparición de cualquiera de estos signos en la fase exudativa se denomina el grito retiniano. En este punto la retina está diciendo, ayuda, la presión no está controlada, ¿ok? Y esta parte es importante que ustedes la sepan, porque hay estudios que han demostrado, como el estudio corte riesgo aterosclerótico en comunidades, que la aparición de cualquiera de estos signos se asocia a duplicación o cuadruplicación del riesgo ACV. Entonces ustedes, solo con un fondo de ojo, con su oftalmoscopio directo, así no sean oftalmólogos, pueden prevenir muchas de las complicaciones de estas enfermedades, ¿ok? También tenemos la hipertensión acelerada maligna. Esta se produce cuando hay presencia de elevaciones severas de la presión arterial, acompañada de edema del disco óptico o papiledema. Con respecto a la etiología y la patogénesis es controversial, la patogénesis puede ser producida o por isquemia, hipertensión endocraniana y encefalopatía hipertensiva. Y puede tener signos muy floreados, como pueden ver en esta imagen, en donde el edema de disco es tal que casi que no se reconocen los vasos, los bordes no se reconocen del disco, y puede ser menos florida, como en este caso. Esta es una paciente mía que tenía hipertensión endocraniana, ya en esta fase estaba crónica y tiene neovasos, pero ven que no se ve tan horrible como en la otra imagen. Es importante que sepan de la hipertensión acelerada maligna, que no necesariamente es que es una hipertensión arterial que no controlaron, sino que hay patologías que la pueden dar, y ustedes como médicos generales deben conocerlas. Cualquier patología renal, como las glomerulopatías y la nefropatía por reflujo,
en las enfermedades sistémicas como el lupus eritematoso sistémico, el síndrome antifosfolipídico, las endocrinológicas como el feocromocitoma y el síndrome de Cushing, varios tumores y la eclampsia. ¿Okay? Esto para que sepan que no necesariamente es un paciente que viene con un antecedente de hipertensión arterial, sino que también puede pasar por estas patologías. Con respecto a la retinopatía hipertensiva, la clasificación que más utilizamos es la clasificación modificada de Shire, que distribuye, ¿sí? Clasifica la retinopatía hipertensiva en 4 grados. El grado 1 es cuando hay estrechamiento arteriolar generalizado. El grado 2 ya es cuando tenemos estrechamiento focal, cruces arteriovenosos y brillos en hilo de cobre y plata. Cuando pasamos al grado 3 es el grado 2 acompañada de hemorragias retinianas, exudados y manchas blanco-algodonosas. Y el grado 4 es el grado 3 con el edema de disco óptico, que ya hablamos que básicamente es la fase más severa de esta enfermedad. Okay, este momento es de preguntas. Esta imagen la traje para que más o menos, yo sé que estamos en momentos difíciles, en lo que todo está parado, la universidad ha tenido en los últimos años muchos paros y se han atrasado, pero el tiempo pasa rápido y quiero que se vean visualizados ahí. Yo siento que eso fue hace nada, y en cualquier momento ustedes van a ser esas personas que están ahí parados, lo que hay es que aprovechar el tiempo de aquí a que ese momento llegue. No sé si tienen alguna pregunta o continuamos con retinopatía diabética. ¿No? ¿Sigo? Ustedes me avisan. Sí, yo creo que se podría seguir. Si no, al final se abre una sesión para preguntas igualmente. Ok, buenísimo, perfecto. Continuamos entonces. Otra vez se quedó paradito cuando uno habla. A ver, ok. Para la retinopatía diabética, bueno, obviamente vamos a hablar de la diabetes. Y es una de las preocupaciones más importantes en el sistema de salud mundial actualmente, porque la prevalencia cada día está aumentando, sobre todo en pacientes de edad productiva. Y esto afecta hasta las economías mundiales, ¿ok? Aproximadamente 463 millones de adultos entre 20 y 79 años viven con el diagnóstico de diabetes. Se estima que para el 2045 aproximadamente 700 millones de adultos sufran la patología. También es importante saber que el 79% de los adultos con diabetes viven en países de tercer mundo o de bajos recursos, y que 1 de cada 6 nacimientos están afectados por la diabetes durante el embarazo. Entonces, si hablamos de la población con diabetes como un 100%, aproximadamente el 40% de esta población va a desarrollar retinopatía diabética, y acompañada del edema macular diabético, que es la causa más común de pérdida de visión en estos pacientes. Y de este 100%, el 10% va a desarrollar retinopatía diabética proliferativa, que es la fase o el grado más grave de esta enfermedad. Y estaremos hablando de ella. Los factores de riesgo es importante conocerlos, porque conociendo los factores de riesgo pueden hacer una referencia oportuna o un tratamiento oportuno. El factor de riesgo más importante es la duración. Si tenemos un paciente que se le hace el diagnóstico de diabetes antes de los 30 años, tiene una probabilidad del 50% de tener retinopatía diabética en 10 años, y en 30 años del 90%. Entonces, se imaginarán, pacientes jóvenes con diagnóstico de diabetes probablemente van a sufrir de retinopatía diabética y tienen que tener un control con el oftalmólogo, además de, siendo lo más importante, su control sistémico. El control, es importante tener un adecuado control de glucosa en sangre, ¿ok? Un control estricto de esta, sobre todo en etapas tempranas de la enfermedad, pueden prevenir o atrasar el desarrollo de la progresión a retinopatía diabética, ¿ok? O de la retinopatía diabética si ya la tienen. En el embarazo, ¿ok? Está asociado a progresión rápida de retinopatía diabética, sobre todo en pacientes que tengan mal control de la diabetes preembarazo o que ya tengan retinopatía diabética preembarazo. El riesgo a progresión a retinopatía diabética proliferativa depende de la severidad de la retinopatía diabética en el primer trimestre del embarazo, ¿ok?
Y estudios han demostrado que aproximadamente el 50% de las pacientes que tienen retinopatía diabética leve y un tercio de aquellas que tienen retinopatía diabética moderada pasan a retinopatía diabética proliferativa durante el embarazo. Entonces son pacientes que hay que tener mucho control cuando están embarazadas. Con respecto a la hipertensión arterial, esta es muy común en pacientes que tengan diabetes tipo 2, ¿ok? Deben mantener un control riguroso, usualmente por debajo de 140-80, porque se ha demostrado en estudios que tener la tensión controlada mejora la maculopatía. Y esto se desarrolla en una mejor visión para estos pacientes, ¿ok? Recuérdense que dijimos que la mácula nos da la mayoría de la visión, y la fobia la mayoría de la visión detallada que está en el centro de la mácula. Con respecto a la nefropatía, si es severa, está asociada a empeoramiento de la retinopatía diabética, ¿ok? Y a su vez, el tratamiento de la patología renal mejora la retinopatía diabética y mejora la respuesta a tratamiento. Entonces es también algo que hay que tomar en consideración. Entonces, vamos a empezar a hablar de los signos. Que vamos a ver, hay muchos que están repetidos de la retinopatía hipertensiva. Tenemos microaneurismas, hemorragias retinianas, exudados, edema macular diabético, manchas blanco-algodonosas y algunos cambios vasculares que vamos a nombrar. Los microaneurismas, de manera más detallada, son bolsas saculares localizadas de la pared capilar. Ellos filtran componentes plasmáticos a la retina por disrupción de la barrera hematorretiniana. Suelen ser el signo más temprano de la retinopatía diabética, ¿ok? A diferencia de la hipertensiva, que eran las hemorragias. Y se evidencian como pequeños puntos rojos que usualmente aparecen temporales a la fobia. ¿Qué pasa con estos puntos rojos? Que cuando lo vemos así en una imagen es difícil diferenciarlas de las hemorragias puntiformes, ¿ok? Entonces nosotros, los oftalmólogos, hacemos con frecuencia un estudio que se llama angiografía fluoresceímica, en donde colocamos un contraste viendo venoso, y ahí podemos ver las características de los vasos retinianos en un tiempo determinado, ¿ok? Y de esta forma nosotros reconocemos los microaneurismas porque se ven como puntos hiperfluorescentes de aparición temprana en el tiempo del estudio, ¿ok? Esta imagen, la fotografía, y la imagen de la angiografía es el mismo paciente. Como pueden ver, lo que se veían como los puntos eran bastantes, la mitad eran hemorragias y muy pocos eran los microaneurismas que podemos diferenciar. Con respecto a las hemorragias, ahora sí vamos a hablar un poquito, a aprender a diferenciarlas. Tenemos las hemorragias de las capas de fibras nerviosas, que se producen por las arteriolas precapilares superficiales y tienen forma de llama, como ya les dije, de fuego, por la arquitectura de la capa de fibras nerviosas, ¿ok? Y son superficiales. Las hemorragias intrarretinianas, que surgen de las terminaciones de los capilares venosos, que están ubicadas en las capas medias de la retina, y tienen un aspecto puntiforme, o en inglés lo determinamos dot and blot. Y las hemorragias retinianas profundas. Ellas representan infartos hemorrágicos retinianos en las capas más profundas de la retina, y se ven como hemorragias profundas, redondas y oscuras. Creo que las imágenes hablan muy bien de cómo se ve cada una. Y esto, sobre todo en la oftalmología, es muy importante reconocer. También la bibliografía habla de que dependiendo de la extensión de la retina implicada con estas hemorragias, o sea, si tienes todas las capas implicadas, va a haber un mayor riesgo o mayor probabilidad al desarrollo de retinopatía diabética proliferativa. Respecto a los exudados, como ya dijimos, son causados por edema retiniano crónico localizado, están compuestos por lipoproteínas y macrófagos. Ellos se pueden observar como amarillas cerosas con márgenes distintivos y que pueden estar dispuestos en grupos o anillos en polo posterior, a menudo rodeando un grupo de microaneurismas. Aquí, como ya les dije, es uno de los temas más importantes cuando estamos hablando de retinopatía diabética, ya que el edema macular diabético es la causa más común de impedimento visual en pacientes con diabetes, especialmente de tipo 2. El edema retiniano difuso, que se produce por una fuga capilar extensa y de edema localizado, y esto por fuga local de los microaneurismas y segmentos capilares dilatados, hacen que haya una acumulación central del líquido en la fobia, y esta fobia asuma una apariencia cistoide o quística. Este edema macular es fácilmente detectable en la tomografía de coherencia óptica, que es uno de los estudios que también hacemos nosotros con mucha frecuencia. Y traje dos ejemplos de edema macular diabético para que más o menos se puedan imaginar.
Las dos imágenes rojas son fotografías y las imágenes que están a la derecha, en el medio y a la derecha son los resultados que arroja el estudio de OCT o tomografía de coherencia óptica. En el superior pueden ver que hay una elevación, que es lo que está pintado de rojo, ¿ok? Que no se encuentra en la fobia, que sería el centro de los aros, sino se encuentra parafobial en la mácula, ¿ok? Y esto en el corte, como pueden ver a la derecha, se ven como quistes y exudados que deforman un poco la forma de la fobia. En las imágenes ya inferiores, ven que el edema o la elevación se encuentra en todo el centro de la fobia, y ven que tiene otra característica distinta, donde vemos quistes y exudados, y lo que les traje aquí fue más o menos para que tomaran un ejemplo. Esto es una fobia normal, una mácula con una fobia normal, y miren cómo altera la anatomía, la patología, y esto de igual forma altera la visión. A estos pacientes con una mácula como las que les estoy mostrando en el OCT, van a ver muy mal. También recordando, este es otro de los signos que ya hablamos, las manchas blanco-algodonosas, recordando que son infartos en las capas más superficiales, en donde hay acúmulo de axoplasma, ¿ok? Y como ya les dije, que pueden tapar los vasos, puede que nos quiten la visibilidad de los vasos. Ya hablando de los cambios vasculares, vamos a hablar de las anormalidades microvasculares intrarretinianas. Se denominan IRMA por sus siglas en inglés y AMIR en sus siglas en español. Estas son shunts o derivaciones arteriolovenulares que se evidencian como líneas finas e irregulares que se dirigen desde las arterias a las vénulas sin cruzar vasos de mayor calibre. Y en esta imagen se ven clarísimo. Pueden ver que esa que está aumentada es una IRMA, pero del libro si la llegan a ver, ¿ok? Con respecto a los cambios venosos, estos se van a evidenciar posterior a isquemia y se observan como dilatación generalizada y tortuosidad, formación de bucles y arrosariamiento. Entonces aquí les traje dos imágenes. La de la izquierda es la formación de un bucle en una vénula, y la de la derecha es el ejemplo del arrosariamiento, que no es más que se pueden evidenciar estrechamiento, que es muy localizado, rodeado de dilatación. Y esto tiene, y por eso su nombre, aspecto a las pepitas del rosario, ¿ok? Y por eso se llama de esa manera. Y bueno, los cambios arteriales que se producen cuando hay isquemia significativa se evidencian como estrechamiento periférico y vasos en hilo de plata. Esto todo se los dije antes para que más o menos entendiéramos la clasificación que nosotros utilizamos. Utilizamos la clasificación del estudio de tratamiento temprano de la retinopatía diabética. Y esta divide la retinopatía diabética en no proliferativa y en proliferativa, que ya les dije que era la más severa. Entonces, cuando hablamos de retinopatía diabética no proliferativa leve, lo que vamos a ver son microneurismas y hemorragias quizás leves. Cuando ya hablamos de retinopatía diabética no proliferativa moderada, vamos a observar lo que se denomina hemorragia retiniana severa, que son 20 o más hemorragias medianas y grandes por cuadrante en 1 a 3 cuadrantes del globo ocular. ¿Okay? Vamos a ver el arrosariamiento venoso en uno de los cuadrantes del globo ocular, manchas blanco-algodonosas, y importante que no cumpla la norma 421, porque cuando cumple la norma 421 ya estamos hablando de retinopatía diabética no proliferativa severa. ¿Okay? Esta norma nos habla de que hay hemorragias severas, como las que ya hablamos, en 4 cuadrantes del globo ocular, en los 4 cuadrantes. Arrosariamiento venoso en 2 o más cuadrantes, e IRMAs prominentes en 1 o más cuadrantes. Y bueno, entonces pasamos ya a la más severa, en donde empiezan a aparecer los neovasos, ¿okay? La retinopatía diabética proliferativa, por eso se denomina proliferativa. Y vamos a ver 3 signos principalmente, los neovasos en disco, que pueden estar ubicados sobre el disco o a un diámetro del disco. ¿Cómo es esto? Nosotros utilizamos el diámetro del disco óptico como una referencia aproximada de medida en el fondo de ojo. ¿Okay? Entonces nosotros, si tomamos que este es el diámetro de nuestro disco, los neovasos en disco van a ser aquellos que aparecen en este círculo, ¿okay? A un diámetro del disco. Cuando hablamos de neovasos extrapapilares, son aquellos que están ubicados más allá de un diámetro del disco y usualmente están ubicados en retina. También pueden aparecer neovasos en iris, que es lo que nosotros denominamos rubiosis iridis. Y bueno, también saber que cuando la retinopatía diabética proliferativa
avanza sin control puede llevar a desprendimiento de retina traccional, a hemorragia vítrea persistente y a glaucoma neovascular. Un poquito aquí los signos para que puedan imaginárselos si los llegan a ver. Tenemos aquí los neovasos en discos o NVD, nosotros utilizamos esas siglas para identificarlas. En la imagen superior pueden ver un disco que tiene neovasos que no ocupa todo el disco. Este es un NVD que no es tan severo, ¿ok? Y en el inferior les traje el ejemplo que ya es más severo. Tenemos NVD en todas partes. Los neovasos extrapapilares, NVE, que usualmente están ubicados en retina, ¿ok? Tienen usualmente una característica de abanico de mar, que es muy parecida a esto y por eso se denominan así. CFAN se llaman en inglés, que es muy reconocido el nombre. Y bueno, la neovascularización en iris, que usualmente no se ve, la irrigación del iris no se evidencia de esta manera, y pueden ver que aquí, por lo menos, está muy, muy florida, que hay neovasos en todo el iris y hacia la pupila. Entonces, eso fue retinopatía diabética y retinopatía hipertensiva. ¿Cómo es el tratamiento de estas dos enfermedades? Es más que todo sistémico, ¿ok? Usualmente podemos prevenir la patología ocular si tenemos un buen control, o sea, prevenir o retrasar si tenemos un buen control sistémico del paciente. Es importante la educación del paciente, el control de la patología de base y también disminuir los factores de riesgo. Nosotros los oftalmólogos, el tratamiento que nosotros podemos brindar usualmente no es curativo. Nosotros lo que tratamos es las complicaciones de la enfermedad, ¿ok? Entonces siempre es bueno que el paciente sepa que desde el principio debe tener un buen control de su enfermedad, porque si no, va a estar afectada su visión. Nosotros, como oftalmólogos, más que todo el retinólogo, puede hacer tratamientos con cirugía de retina, con láser y con inyecciones intravítreas. Entonces, conclusiones, lo que quiero que se lleven hoy de toda esta clase. Que el médico general usualmente es el primer contacto de estos pacientes. Como ya les dije, no nos va a llegar a los oftalmólogos en primera instancia. Que la referencia oportuna es muy importante. Si, lo ideal es que hagan fondo de ojo, pero me parece que si tienen un paciente que les llega con una patología de larga data, díganle que tiene que ir al oftalmólogo. Si viene un paciente que no tiene un control adecuado de su patología, refiéranlo al oftalmólogo para por lo menos se haga su control anual. Y si tiene alguna sintomatología visual acompañada de su patología, mándenlo al oftalmólogo, ¿ok? Esto me pareció importante porque uno no puede determinar el estadio de la diabetes con una glicemia, ¿okay? La hemoglobina glicosilada es muy importante para nosotros, y en pacientes con retinopatía diabética buscamos que esté por debajo del 7%. Y bueno, por último, realizar el fondo de ojo en todo paciente diabético e hipertenso, de manera que podamos ayudar a que no presenten patología ocular, o prevenir o mejorar la patología ocular. Bueno, muchas gracias. Cualquier duda pueden escribirme a mi correo. También tengo un Instagram que me abrí recientemente y bueno, espero que la hayan podido disfrutar. Gracias, Isa. ¿Alguien tiene alguna pregunta que quieran hacer? De todas formas, les comento que la videoconferencia va a quedar grabada en el canal de YouTube del Centro de Estudiantes. Entonces, bueno, está ahí disponible para si la quieren volver a revisar o tienen amigos que, bueno, que no se pudieron conectar. Cualquier pregunta.